Bienvenido, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar este pequeño webinar que la idea es comentarle un poquito lo que nosotros opinamos, lo que creemos con respecto a esto, lo que nos da la experiencia de muchos años. En mi caso, el primer sistema legado que migré fue en el 98 y vamos a mostrar una perspectiva de todo esto, vamos a mostrar cómo cambió desde que empezó a usarse inteligencia artificial, mucho antes de la generativa, ¿sí? Y bueno, los que vamos a estar trabajando con ustedes aquí son Matías Álvarez, que es nuestro gerente de desarrollo en Preteco, con mucha experiencia en desarrollos y en inteligencia artificial específicamente, así que el track de inteligencia artificial lo va a estar llevando él. Y yo, Enrique Hornos, que bueno, como les comentaba, hace mucho tiempo estoy con proyectos de este estilo. ¿Mm? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto? Esta va a ser la dinámica, ¿sí? La dinámica, nosotros vamos a estar hablando durante aproximadamente 30 minutos, más o menos. Teóricamente vamos a estar trabajando luego con casos en donde le vamos a contar nuestra experiencia en migraciones y experiencias específicas con inteligencia artificial. Ustedes, me encantaría que durante toda la exposición nos hagan preguntas, ¿sí? Coloquen estas preguntas en el chat. Usamos la modalidad del chat porque es una modalidad que nos permite a todos escribir cuando la pregunta la tenemos en mente y si no después al final por ahí se nos escapa. Y al finalizar nosotros vamos a estar leyendo las preguntas, todas las que podamos obviamente, porque tal vez pueda haber muchas, y vamos a habilitar algún espacio de debate para poder hacer una contrapregunta o repreguntar. Cuando habilitemos el debate, les voy a pedir que levanten la mano. Ustedes ven en el Teams que tienen la posibilidad de levantar la mano y en el orden en que esas manos estén levantadas, vamos a ir habilitando los micrófonos y vamos a ir haciéndolos participar. ¿Mm? Bueno, arranquemos. La agenda ya la hemos compartido en la invitación, ¿sí? Lo primero que vamos a trabajar es ¿por qué es importante actualizar un sistema legado? ¿Sí? ¿Qué beneficios trae esta modernización? ¿Cuál es nuestro enfoque y estrategias que usamos para esto? Una comparativa en el dilema que tiene casi todo el mundo es, ¿hago reingeniería de mi sistema legado o compro un software que lo sustituya? ¿Mm? Vamos a ver cómo la aplicación de IA en este proceso de migración acelera la migración, bueno, mejora la eficiencia de un proceso de migración. Y vamos a ver casos reales. ¿Sí? Acá los casos son reales. No pusimos los nombres de las compañías. En algunos casos tenemos la posibilidad de nombrarlas, pero no lo pusimos para todo el que quiera conocer el caso real, conocer la compañía o incluso hablar con esa compañía, no hay ningún problema. Lo podemos hacer después sin ningún inconveniente. Y obviamente el debate, que si lo podemos hacer dinámico, como les comenté al principio, sería genial. Bueno, vamos a arrancar. Los sistemas legados. En principio, solamente para setear expectativas y setear de qué estamos hablando. Los sistemas legados son sistemas que se han desarrollado en nuestras compañías durante muchos años, han tenido una evolución, han comenzado tal vez con un módulo y han ido abarcando absolutamente todas las necesidades de esa compañía. Son vitales en la mayoría de los casos, ¿sí? O sea, mi negocio depende de ese sistema legado. Tengo muchos recuerdos de historias de sistemas legados interesantes y críticos. Em, y la... Esta, perdón. Y voy a buscar un puntero. Denme un minuto. Esto. Em,
como son vitales y son críticos, uno los conserva y justamente son complejos de cambiar, ¿sí? Yo resalté algunas palabras que a mí me parecieron críticas, ¿sí? Claramente son vitales, ¿sí? Es un traje a medida porque lo fui construyendo en base a que, en base al conocimiento que tengo de la compañía, el conocimiento de su construcción y cómo resuelvo el problema de la compañía en general está dentro de esa compañía. Puede haber sistemas legados comprados en donde el conocimiento de la construcción no está dentro, pero sí el conocimiento del uso. Siempre, si es un sistema legado que estoy en una situación de qué hago, cómo lo cambio, tiene información, datos críticos y procesos clave, eh, por lo general son estables. Nadie puede discutir que un sistema legado que corre en un mainframe no es estable, ¿sí? No se caen, o se caen menos, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ver otras dificultades que tienen, ¿sí? Y en general tiene un volumen grande de datos por todo este acumulado de tiempo y de construcción, ¿sí? Pero todo esto me genera que esté atrapado, ¿no? Genera que yo estoy atrapado en el contexto de un software que no, en donde voy a presentar limitaciones para casi cualquier cosa, para agilidad, para escalar, para modernizarme, para integrarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy difícil o muy costoso, por ejemplo, de llevar al on-premise en la nube, porque por lo general no puedo ejecutarlo en contextos ni de microservicios o contextos preparados para la nube. Tengo que usar infraestructura en la nube para poder albergarlo y en general eso es muy costoso. En general no, siempre suele ser más costoso. Pueden presentar obstáculos. ¿Qué hago para saltar esos obstáculos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. En general, le construyo como capas alrededor. Ustedes imagino que saben que el sistema legado más importante y uno de los sistemas más legados, más importantes mundiales es el sistema de reserva de ticket de avión. Y tiene múltiples capas alrededor para poder modernizarlo, para poder contactarlo contra todos los sistemas hoy que están comprando tickets, ¿sí? Y obviamente tiene sus complejidades para usar IA, tiene dificultades que entiendo ustedes a menudo enfrentan, ¿sí? Algo muy importante es que en muchos casos pueden generar una amenaza de seguridad. Imagínense que un sistema legado no por el sistema en sí, muchas veces es por la plataforma en donde corre. Es una plataforma antigua, muy conocida y que en general se conocen realmente muy bien todas sus vulnerabilidades, ¿sí? Este, bueno, y por último, esto que puse al final son sistemas que tienen un costo elevado en general de mantener, tanto por su hardware, ya que su mantenimiento es costoso, como mantener el equipo de gente que lo tiene que hacer funcionar. Aquí puse algunas otras desventajas más, ¿sí? Y justamente hablaba de este tema del mantenimiento y la dificultad y de mantener a la gente y demás, ¿sí? Pero bueno, en principio casi todos los sistemas legados corren en plataformas obsoletas y por eso nos dificulta su mantenimiento y nos dificulta subirlo a la nube y nos dificulta eh, mantenerlo en un costo razonable. Bueno, ¿qué hacer? ¿Sí? Lo que planteamos es trabajar en una modernización, ¿sí? Una refactorización o una reingeniería. Ya vamos a ver entre refactorización y reingeniería hay un issue muy importante en el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante. Reemplazarlos. En muchos de los casos digo, bueno, este sistema legado, que es un core bancario, lo cambio por este otro core bancario estándar de mercado. Vamos a ver pros y contras. Conocemos múltiples casos de cambios de core que llevan 5 años, 7 años cambiando el core, conviviendo con dos cores. ¿Sí? Un core nuevo que compran enlatado y el core antiguo y no pueden terminar de mudarlo. ¿Sí? O integrarlos, que es lo que más hemos estado haciendo en los últimos años. ¿Sí? Agregarle capas, tratar de modularizarlos para ir apificándolos
y agregarle conectores hacia sistemas más modernos o funcionalidades más modernas. ¿Qué gano con modernizarlo? Un poco ya lo hemos introducido, ya hemos hablado de qué es lo que estoy ganando con... se infiere de lo que dije, si tenemos dificultades por colocarlo en la nube, de escalabilidad, costoso de mantener, y bueno, se infiere, ¿sí? Pero vamos a meternos un poquito más acá, ¿sí? El problema de modernizarlos es elegir por qué camino, y vamos a trabajar un poquito más adelante en ese camino, ¿sí? En esa escala de decisión, ¿sí? Si yo quiero preservar el conocimiento, bueno, voy a apuntar a una reingeniería o a una refactorización, ¿sí? Por ejemplo, refactorizaciones se suelen usar mucho cuando yo construí un sistema en una versión de Java muy antigua, entonces lo refactorizo hacia versiones más nuevas que pueda ir adaptándolo y llevándolo hacia, no sé, transformar algo monolítico en microservicios, ¿sí? Ahí tengo un poquito de reingeniería. O bien, si decido adaptar mi organización a cómo funciona, al traje que estoy comprando con un enlatado, y bueno, voy hacia el enlatado, ¿sí? Ya vamos a ver, hay una matriz que yo coloqué aquí, que no la vamos a estar leyendo línea por línea porque sería aburrido, pero ustedes la van a tener después y este material se los vamos a enviar, en donde colocamos pros y contras entre una reingeniería y adquirir un software de mercado existente, ¿sí? Para mí lo más importante de la modernización es recuperar la inversión de años, ¿sí? Ese know-how, ese conocimiento. Fíjense que yo aquí en el PowerPoint resalté las cosas que yo creo más importantes y las marco con el puntero. Para mí algo también muy importante tiene que ver con la libertad de construir lo que yo necesito, ¿sí? Y mantener lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la soberanía del software. El software es mío, ¿sí? Eh, yo lo construyo, yo lo mantengo, yo lo adapto y entonces representa un diferencial competitivo. La competencia no tiene mi mismo software, tiene el que yo construí para mí, el que me da mi ventaja competitiva, la competencia no lo tiene. Bueno, estos beneficios son casi directos, ¿no? Eh, si yo puedo transformar un sistema legado que corre hoy, por ejemplo, en un mainframe o en tecnologías muy antiguas, que no lo puedo conectar, no lo puedo transformar en algo multicanal, y bueno, me va a dar eficiencia, me va a dar productividad. No le puedo conectar una app móvil, bueno, si lo reconstruyo y lo preparo para eso, voy a poder hacerlo. Si hay un banco en Argentina que modificó su core bancario muy exitosamente hacia algo muy monolítico, muy antiguo, sigue teniendo algunas cosas todavía heredadas que las va migrando de a poco, a algo muy eficiente y muy moderno. Hay muchos casos de ejemplos de estos y lo fue haciendo modularmente. Esencialmente voy a apuntar a la reducción de costos, ¿sí? Mantener hoy, por ejemplo, un mainframe o un entorno en la nube de infraestructura para correr en software muy antiguo es caro. Puedo innovar porque ya depende de mí. Eh, y esencialmente algo que es muy importante hoy en día es mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? Que el usuario, tanto dentro de la organización como fuera de la organización que usa nuestro sistema, porque es como una vidriera de la organización, el software que nosotros mostramos, tanto internamente a nuestros empleados como hacia afuera. Bueno, vamos a ver brevemente estrategias de modernización, ¿sí? Eh, en este diagrama que ustedes están viendo ahora en pantalla, eh, pueden observar diferentes etapas, ¿sí? En un proyecto de evolución de un sistema legado, ¿sí? Primero vamos a tener un motivo por el cual voy a estar migrando este sistema legado, ¿sí? Transformación digital, competitividad, agilidad,
puede haber N factores, costos, ¿sí? Por ejemplo, aquí no está el costo de mantenimiento de un sistema legado, pero porque hay justamente múltiples factores que motivan una estrategia. Luego voy a tener que definir qué enfoque le voy a dar, ¿sí? Vamos a ver en un slide que viene alternativas de enfoque que están relacionadas con esto, ¿sí? Refactorización, una reingeniería, reemplazo, integración, que son todas las cosas que realmente puedo hacer con algo legado. Como dije recién, muchos arrancan por integrarlo, modularizarlo y apagar módulos legados y prender módulos reconstruidos con refactorización o una reingeniería, o incluso en algunos casos con un reemplazo. Vamos a ver en qué casos es interesante aplicar un reemplazo, no todo al legado, sino a un determinado módulo. La construcción del proyecto, según ese enfoque, no es lo mismo hacer una refactorización que una reingeniería, y no es lo mismo hacer integración, modularización, reingeniería, reemplazo y refactorización, que pueden existir todas juntas en un verdadero proyecto, ¿sí? Después está cómo lo voy a poner en marcha. Ya, si voy a cambiar un core, por ejemplo, un core bancario, en general, los cambios de core bancario por un sistema legado a un sistema enlatado terminan representando un Big Bang. Y conozco un banco que hace no sé ya cuántos años, ¿no? Está trabajando en migrar su core bancario y justamente con muchas dificultades en todas sus pruebas, llevan mucho tiempo probando, porque eh, tienen realmente, no sé si llamarlo pánico, pero están muy preocupados por cuando apaguen un core y enciendan el nuevo core. Que eso, en general, cuando tengo sobre todo un reemplazo por un software que adquirí, muy pocas veces suele tener vuelta atrás. Voy para adelante y muero con los pies para adelante, como decimos, ¿sí? Y obviamente, si hago todos estos pasos bien, tendré mi sistema legado modernizado con el método que haya elegido o que haya calzado mejor en mi organización. Avanzando con esto mismo, lo importante es el tema de la estrategia, ¿sí? Eh, eh, yo necesito entender cuál es mi meta principal, qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Fíjense en esta primera sección. ¿Qué es lo que va a ser efectivo? ¿Qué voy a determinar dentro de mi organización, que va a ser una enorme inversión? ¿Cuáles van a ser mis factores de éxito para decir si esto lo hice bien, lo hice mal y lo hice adecuadamente en el tiempo que tenía que hacerlo? ¿Sí? Claramente depende mucho de mis recursos. Si yo no tengo suficiente dinero para invertir o no tengo capacidad interna para poder, por ejemplo, trabajar en una reingeniería, no tengo capacidad interna desde el negocio, porque capacidad interna de gente que escriba software puedo comprarla, pero no conocimiento del negocio, ¿sí? Entonces, es poco probable que pueda hacer una reingeniería, porque la reingeniería requiere conocer el negocio, porque no basta con conocer solamente el software, ¿sí? Si ustedes entregan un software, la gente lo puede entender el código, pero si no es parte del negocio, no va a comprender para qué lo usaban, o difícilmente. Bueno, claramente diseñar un proyecto. En todos los proyectos de migración exitosos en los que hemos participado, una de las cosas más importantes es la estructura, cómo se estructura el proyecto, cómo se diseña y cómo se conduce. Algunas cosas de estas les vamos a contar un poquito más adelante, ¿sí? Y la estrategia. En general, nosotros optamos por modularizar migraciones de manera tal de que haya una transición, no haya un Big Bang, ¿sí? Vayamos activando módulos. Eso a veces requiere un poquito más de trabajo por un problema de integraciones, pero a la hora de ir desactivando una cosa y activando la otra, siempre termina siendo más beneficioso para quién, para la organización, que es la que debe sufrir lo menos posible. Y obviamente, si hacemos todo esto adecuadamente, en el tiempo que planificamos, vamos a tener un resultado adecuado.
Vamos a hacer esta última sección de reingeniería versus soluciones enlatadas. Sin, es un aspecto, un punto de vista. Vamos a hablar sobre algunos puntos de estos para después pasar a casos y proyectos reales. Como les decía al principio, yo coloqué unos cuadros en esta presentación que permiten ayudar a determinar si modifico un sistema legado manualmente o con inteligencia artificial, como vamos a ver, aprovechando el conocimiento del sistema legado que yo construí o que construyó la organización, o bien compro un módulo nuevo, ¿sí? Depende de muchos factores. Uno de los más importantes es si la organización está dispuesta a adaptarse o no a un software nuevo, ¿sí? En general, un sistema que no está hecho a medida de mi organización, que es un estándar, requiere que mi organización probablemente se adapte. Si yo quiero hacer que un software estándar que corre en la nube se adapte a mi organización, pues le tendré que construir tanta cantidad de customs o modificaciones al software original que probablemente me compre un problema, ¿sí? Estos son los casos en donde les comento de migración a enlatados que llevan 5 o 7 años, ¿sí? Y que no terminan de cubrir la necesidad. Pero bueno, esencialmente los factores que a mí me interesan son la propiedad del software. Una cosa es algo mío, como dije al principio, que yo lo construyo para tener un diferencial de mercado, y otra cosa es algo que usan todos, ¿sí? Personalización está asociada con el primer punto. El costo. El costo podría, en muchos casos, suponer que es más económico adquirir un software que yo lo adquiero y lo voy pagando por meses. Les digo, en muchos casos tenemos historias de clientes importantes que llevan 5 o 7 años pagando el software y que todavía no lo pueden poner productivo, ¿sí? Tiempo de implementación, en general, si yo compro un software, puede ser más rápido implementarlo, pero puede ser en muchos de los casos más económico a corto plazo y más costoso a largo plazo. Bueno, dependencia de la tecnología, flexibilidad futura va a depender de mi proveedor si compro un software enlatado, mientras que el otro depende solo de mí. Escalabilidades, etcétera. ¿Sí? Si construyo, si migro mi sistema legado a través de microservicios, con microservicios, plug and play para la nube y demás, problemas de escalabilidad no creo que tenga. Pero bueno, estos aspectos son discutibles, son analizables según cada caso, cada cliente. Un ejemplo donde yo no dudaría en colocar un software enlatado. Si yo tengo, por ejemplo, una compañía de electricidad que tiene que medir o tiene que mutar hacia los medidores inteligentes. Ponerme a desarrollar un software que recolecte información de medidores inteligentes cuando hay múltiples en el mercado y son muy buenos, no tiene sentido, ¿sí? Entonces compro el software y lo integro con el resto de los softwares, ¿sí? Pero bueno, cada uno de estos factores, como dije recién, es para discutir, es según el caso. A veces se puede optar por un mix. Puedo adquirir un software para resolver un módulo y hacer una reingeniería del resto del software que sí se amoldan mejor como un traje, como dije al principio, a mi organización. Bueno, para ir cerrando esta sección y pasar un poquito, le voy a dar la posta a Matías Álvarez, que hable con ustedes de los casos de inteligencia artificial. Acá un poco resumo lo que recién les comentaba, ¿sí? Reingeniería, recuerden que vamos a hablar dentro de un ratito de refactorización o reingeniería. Si tengo un software que me lo migra automáticamente una inteligencia artificial de A a B, estoy haciendo una refactorización de ese software. No le estoy haciendo una ingeniería. Lo que va a hacer el software B es exactamente lo que hacía el software A. Depende qué herramienta usemos de IA, ¿no?
No, no mucho más. Le voy a dar la posta, denme un segundito, a Matías Álvarez. Buenas a todos, ¿cómo están? Gracias, Enrique. Bueno, como decía recién Enrique, la idea es hablar un poco de la IA y cómo cada vez se está usando más a la hora de tener que hacer este tipo de migraciones. Es poder abarcar sus beneficios y también los desafíos que en Preteco nos hemos encontrado a la hora de tener que implementar estas nuevas herramientas. Es una realidad que hoy en día la IA está abarcando cada vez más espacios, más áreas, y en uno de los lugares donde mejor se ha asentado es en las migraciones. No significa que reemplaza obviamente el trabajo que hacen las personas, los desarrolladores, sino que funciona como una herramienta, ¿sí? Pero como toda herramienta tiene sus pros y tiene obviamente sus desafíos. La idea hoy, más que nada, es hablar justamente de sus ventajas y desafíos, obviamente basándonos en la experiencia que hemos tenido dentro de Preteco. Em, Grande de los desafíos que ha tenido, o mejor dicho, grande de los beneficios, ha sido que acelera realmente mucho lo que son los tiempos. Hasta un 50% en tiempos hemos podido reducir. Después reduce también los errores humanos. Hasta un 30% se ha visto que se puede reducir en los errores que uno comete cuando hace una migración. Ha detectado de forma temprana entre un 25 a un 30% dependencias o riesgos que pueden llegar a pasar, como cuellos de botella, cuando estamos haciendo todo el análisis previo a una migración. Y sobre todo ha ayudado mucho en lo que es el rendimiento, ¿sí? A mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Como desafío dentro de Preteco, cuando hemos tenido que investigar este tipo de solución para poder implementarlas, nos hemos encontrado con que muchas veces no es confiable. ¿Y a qué nos referimos con que no es confiable? Que la IA como tal hace una copia idéntica muchas veces de estos códigos, de estas aplicaciones a migrar. Eso genera que si esa aplicación posee ciertos errores o bugs, estos mismos se van a transmitir a la nueva plataforma. Por otro lado, también tenemos que la IA genera dependencias y costos muchas veces. Entonces, el gran desafío de esos servicios pagos que a veces existen es cómo mitigar esos gastos para que sean lo menos posible. Pero para mí, por lo menos en mi experiencia a trabajar en estas herramientas, el desafío más grande es la validación funcional compleja que tiene, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en un ejemplo justamente que nos ha pasado acá en Preteco con una empresa de seguros, donde exactamente se ve el valor justamente de este desafío. Pero es una realidad, la IA no es mágica, eh, pero bien aplicada como herramienta, libera el suficiente tiempo a los equipos para que se puedan concentrar y enfocarse en lo importante, en las decisiones críticas, y lo más liviano, poder como dejarlo a segundo plano apoyados en la IA. Ahora me gustaría hablar un poco de la evolución que ha tenido estos sistemas durante estos últimos años para poder explicar un poco hasta dónde tienen el alcance, hasta dónde se puede llegar hoy en día. Y después, en la siguiente slide, vamos a ver un poco más cómo se usa, ¿sí? O cómo lo hemos usado, en qué parte. Algo que para mí es un tema clave es cómo podemos actualizar estos sistemas sin perder ese valor agregado que tenemos, que es crítico. Y por eso puse 3 frases que para mí resumen muchísimo, la verdad. ¿Sí? La primera frase, que dice que los sistemas legados son críticos, pero representan un freno a la innovación, para mí es una de las grandes dificultades que tenemos. La segunda frase, que habla sobre poder modernizar, actualizar sin perder valor, ¿sí? Se refiere más que nada al gran desafío que tenemos. Y la tercera, donde dice que la IA abre caminos,
es donde yo digo que es el camino de la industria que se está empezando a tomar, que nos ha abierto un montón de puertas para poder acelerar estos tipos de migraciones. Por eso, si vemos a los costados, una de las evoluciones, cómo se empezó ahí la IA a utilizar, fue más que nada en la generación de documentos, extracción de lógica, comentar los códigos actuales que se tenía, toda la parte más funcional e inicial de un proyecto. Con el tiempo esto fue evolucionando y se empezó a usar para hacer el tema de modernización por capas, donde se empezó a utilizar la IA para poder extraer ese código y crear los microservicios, aplicaciones o hasta sacar lógica de las bases de datos mediante la IA, ¿sí? De esta manera se podían migrar mucho más rápido de una tecnología vieja o obsoleta a una más moderna. Y actualmente, ya mucho más evolucionado, están los agentes IA, donde prácticamente si el core no se puede tocar por X motivo, se implementa usar bots de IA donde simulan ser el ser humano, ¿sí? Donde hacen esas acciones que hoy en día las estaba haciendo una persona. Sería como un nexo entre la nueva plataforma y la plataforma anterior. Sigo entonces con la siguiente pantalla, con los ejemplos y casos prácticos. Todo esto que mencioné se divide en tres capas. Obviamente, en ingeniería reversa, que es donde más se está usando, más que nada para detectar los módulos críticos más usados y frecuentes en una plataforma, para poder hacer los comentarios y la documentación funcional, para extraer lógica sencilla y no tener que usar horas hombre para funciones o aplicaciones de código muy sencillos que solo consumen tiempo y no dan valor real al negocio o a la lógica crítica del proyecto. Por otro lado, tenés la parte de modernización de capas, que damos un ejemplo con Oracle, pero tranquilamente puede ser cualquier otra base de datos o cualquier otro lenguaje o aplicación, donde es una realidad que Oracle tiene mucha lógica muchas veces dentro de las bases de datos y se utiliza mucho para poder sacar esa lógica y poder pasarla a un microservicio, crear sus endpoints, generar su documentación y sobre todo poder crear un frontend, ya sea en Angular, React, más moderno. Por último, lo que hablábamos de los agentes, que prácticamente es un robot, que lo que hace es ser como la integración o el nexo entre la plataforma vieja y la plataforma nueva, que algo un poco también había mencionado aquí que cuando estaba hablando al inicio. Sobre los casos prácticos y casos que han pasado, tenemos el ejemplo de una aseguradora en Estados Unidos donde tenía todo su código en COBOL, ¿sí? Pero no tenía ni documentación, ni tenía diagramas, no tenía la información para poder avanzar a una migración, lo cual eso significaba que iban a tener un discovery demasiado extenso. Terminaron aplicando inteligencia artificial como ChatGPT para leer, resumir la documentación y poder investigar todo el COBOL, que eran miles de líneas. El resultado fue que se pudo hacer toda la documentación funcional y esto se logró gracias a la IA. Se ahorraron meses de trabajos iniciales y se comenzó el rediseño con Java y Spring Boot. Por otro lado tenemos otra aseguradora, en esta no has tocado participar fuertemente, donde prácticamente toda su aplicación estaba en Oracle Forms y su backend estaba en PLSQL, un monolítico. La realidad es que se hizo una prueba con IA para poder ver si era factible hacer el proyecto entero y se dedicaron 8 semanas de ejecución, donde el 5 forms se terminaba mirando manualmente y 40 mediante IA. Y obviamente para asegurar calidad del código y demás se usó SonarQube. ¿Qué fue lo que terminó pasando? ¿Se logró el objetivo? Sí, se logró el objetivo. Se pudo migrar las bases de datos sin ningún problema. Se pudo migrar el frontend, se pudo hacer el PLSQL a microservicios, pero hubo un detalle muy particular que era justamente lo que yo hablaba antes sobre esto de validación funcional compleja. La IA a veces va mucho más rápido del negocio, va mucho más rápido de lo que puede soportar
la empresa. Si bien migramos en 8 semanas, 8 forms, la dificultad fue poder testear, probar, llevarlo a cabo a producción. Realmente era un desafío muy grande porque la IA va muy rápido. Y no es la IA la que te tiene que marcar el tiempo, sino que es la empresa y el negocio, la capacidad que vos tenés y usar la IA para que te pueda ir a una velocidad que vos soportes. Si superás esa velocidad, lo que te va a terminar pasando es que vas a terminar migrando a una plataforma muy grande en muy poco tiempo, pero probablemente no sea robusta, porque no tuviste ni el tiempo ni la capacidad para poder analizar lo que sucede, por los mismos desafíos que tiene la IA hoy en día. En este contexto, con la misma aseguradora, terminamos haciendo un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio fue un poco más tranquilo y menos ambicioso, donde se hizo un proyecto de 2 a 3 años, en vez de hacer 7 años como estaba previsto sin inteligencia artificial, se generó un equipo de desarrollo, de gestión, 3 células en total, una de UX, una funcional y una de frontend y backend, y por último una otra de calidad que sería la de QA. El proyecto actualmente ya se hizo en un 70%, ya va medianamente 2 años, sumamente exitoso, se han cumplido los objetivos, se ha podido pasar a Spring Boot y se ha podido pasar en un frontend a Angular sin ningún problema o mayor dificultad. La realidad es que la diferencia entre este y el proyecto anterior que les contaba de IA es que en el proyecto anterior el 80% se hizo con IA y solamente un 20% se utilizaba para hacer los análisis, justamente validaciones funcionales, testeo y corrección. En este otro escenario, lo que se hizo fue invertirlo. Fue un 70% humano y solamente un 30% inteligencia artificial, la cual ayudó en el discovery y obviamente ayudó a hacer la transferencia de las funciones más sencillas, o sea, menos complejas. Las críticas o las que para el negocio eran las más importantes fueron con personas humanas. Después seguimos al siguiente ejemplo, que es en un sector español, donde también tenían Oracle Forms, Form 6, y justamente tenían las mismas dificultades. Terminaron usando esta plataforma para poder entender los patrones de accesos de uso y poder priorizar qué migrar primero y qué migrar segundo. Prácticamente la utilizaron para poder armar un roadmap ordenado, ¿sí? Al estar ordenados, obviamente ganaron en tiempo y ganaron en calidad. Por último, el último ejemplo es un telcom en Latam, perdón. El sistema central de facturación escrita en PL, SQL y procesos batch, donde se utilizó ML para poder prevenir errores de lo que sería el pipeline de datos y anticipar caídas del sistema. Esto logró mejorar un 40% la disponibilidad mientras el módulo estaba siendo migrado en microservicios REST, lo cual también es un logro muy importante. Todos estos ejemplos son bastante parecidos, pero a su vez son bastante diferentes y se aplicó la IA en distintas maneras, lo que muestra el poder que tiene hoy en día la IA para poder crecer y para poder facilitar lo que es una migración. Lo que antes llevaba 7 años, 8 años, 5 años, con inteligencia artificial, dependiendo del porcentaje en la cual se aplica, se puede llevar a semanas, meses o menos de 3 años. Y la velocidad la marca la empresa y el negocio. Preguntas. Si alguien quiere hablar, que levante la mano, alguna pregunta, si no podemos ir por las preguntas que están en el chat. ¿Es para vos? Esperen que ahí no leo. ¿Llegas a leer? Ahí veo la pregunta. ¿En qué medida podemos ayudar a la migración los emprendimientos que prestan servicios en Core IBM, Mainframe, con sistemas legados desarrollados en COBOL, SIX, COBOL, Batch, JCL y DB2
y BISAM, entendiendo que se poseen los sources de los sistemas legados? Bueno, ahí les cuento. Acá tenemos dos formas distintas de resolver una migración de este estilo. Nosotros trabajamos con un equipo de gente que es oriunda de California, que tiene una máquina diseñada con un software diseñado con Machine Learning antes de la generativa, que está pensada justamente para migraciones, para refactorizaciones de este tipo de software en Java Microservicios. De hecho, es la que usamos en el caso de la aseguradora que les comentaba recién, 5 forms contra 40 forms en el mismo tiempo. Este software, esta máquina de inteligencia artificial, es útil cuando tengo realmente muchas líneas de código, porque uno de los temas fundamentales es el entrenamiento, ¿sí? La máquina tiene que poder comprender nuestro software para poder migrarlo, ¿sí? Si no lo comprende, no lo puede migrar. Es un proceso de aprendizaje, de entrenamiento que en general dura los primeros 6 meses. Y después, una vez que aprendió, se repite el proceso de reiteradamente hasta que la máquina comprende realmente la lógica de negocio y lo puede migrar. Para ese tipo de proyectos en donde no quiero hacer una reingeniería, sino que quiero refactorizar la inteligencia artificial, y esta solución es ideal. Si yo quiero hacer una reingeniería y migrar modularmente, puedo usar IA para lo que comentaba recién Matías, que es entender dependencias, entender cómo modularizarlo, entender cómo cortarlo, ¿sí? Ir refactorizando o haciendo una reingeniería de módulos que los transforma en microservicios y que esos microservicios luego los integro con mi sistema legado y empiezo a modernizarlo gradualmente. Pero no hay ningún problema. De hecho, nosotros estamos en varios proyectos analizando estos casos de grandes volúmenes de código para poder hacerlos y trabajarlos con IA, ¿sí? A su vez hay otra compañía brasilera que estamos trabajando con ellos en una herramienta que tienen, que acá usan IA, pero la herramienta representa una solución que tengo que adquirir, que yo puedo seguir programando en COBOL y el resultado final es Java en microservicios, ¿sí? Pero son casos particulares. Como les dije recién, en cada caso hay que estudiarlo, ¿m? Y hay que hacer un análisis de factibilidad y un análisis de costo. Ahí sí que le respondo yo, el de los 6 Siguiente meses. pregunta. Dale. Voy a la siguiente pregunta, veo que hay varias. La que dice, en tiempos, generalmente un proyecto exitoso puede ser, dependiendo obviamente del proyecto, un proyecto muy grande, de 2 a 3 años, si se está estimando sin inteligencia artificial, de 7 a 8 años. Sobre la pregunta de los 6 meses para cada cliente o para cada proyecto, en realidad es para cada negocio o para cada solución según la necesidad. Yo puedo enseñarle a una IA, por ejemplo, a que aprenda COBOL y aprenda Java y haga esa transición de lenguaje en lenguaje. Y si vos tenés que todos tus proyectos son justamente de COBOL y los vas a pasar a Java, voy a usar la misma IA para todos tus proyectos. Ahora, cuando vos querés enseñarle un poco más sobre el negocio o sobre ciertas funcionalidades, porque tu idea es poder mejorar rendimientos, procesos, flujos, usabilidad, y dependiendo cada proyecto o cada solución, quizás hay que reentrenarla un poco. Se usa mucho lo que es un fan tuning, que es una IA a la cual le vas entrenando, ya tenés una base obviamente de conocimiento y le enseñás específicamente lo que le está faltando. Pero eso sería la respuesta real. No siempre fue Java, también puede ser TypeScript. La pregunta Perdón. Perdón.
Están preguntando si todos los proyectos que migramos de Oracle Forms fueron hacia un lenguaje de Java. No ha sido siempre Java, también ha sido TypeScript, es dependiendo de la necesidad del cliente. Entendemos que cada empresa tiene su stack y generalmente prefieren o una tecnología u otra por las curvas de aprendizajes de cada una. Sí, hemos migrado de Forms a, por ejemplo, en el Hospital Garrahan a Apex, un par de módulos, en el También. Hospital Alemán. Apex, para los que hay, según la compañía, le llaman Apex a muchas cosas. Acá estamos hablando de Apex dentro de Oracle, que es una herramienta moderna de desarrollo de aplicaciones de manera express, y que en ese caso, como la lógica está en PLSQL, no la toco, y lo que toco es el frontend, y entonces es muy fácil migrar de Forms a Apex, ¿sí? Incluso en muchos proyectos que tienen, hay un producto que se llama Oracle Reports, que es con el que se construían los reportes. Cualquier tipo de reporte, lo estamos también migrando en muchos casos a Apex, porque hay muchos reportes que se construían, por ejemplo, de 1000 reportes, tal vez solo 4 hay que migrarlo realmente. El resto es un formulario de Apex con filtros que cubre el resto de los reportes, ¿sí? Por eso les digo que cada caso hay que profundizarlo, porque una única solución no siempre es la que cubre todos los casos, y lo importante es la combinatoria. Hay una mano levantada. Ernesto, si querés preguntar, tenés el micrófono habilitado. Ahí te lo Hola gente, ¿qué habilitamos. tal? ¿Cómo están? Ahí está. Ahí te escuchamos. Buenos días a todos. Les hago una consulta. Mientras hacen migraciones modulares, pero cuando hay cambios de plataformas grandes, como comentaban, de mid-range o de S400, lo que sea, en COBOL RPG a otro tipo de plataformas en la cual puede llegar a ser Java con React y demás. Si eso se quiere hacer modular para no hacer un Big Bang, ¿qué pasa con las interfaces entre sistemas? Generalmente lo que terminás armando son como un proxy o un middleware, que es el que comunica todas esas interfaces, que son las que ellas no saben lo que está pasando por detrás. Es como que pones un escudo adelante y ese mismo middleware es el que después va redireccionando hacia un lado u otro. Muchas veces también se utiliza porque cuando son dos plataformas iguales, terminás usando durante un tiempo las dos y vas pasando todo lo que sería el tráfico, no de una, de 0 a 100, sino que lo vas acortando. Empezás a hacer 10% a la nueva arquitectura, mientras que el 90% sigue a la vieja y gradualmente lo vas pasando hasta hacer un corte. Te agrego un dato más. Estoy en este momento trabajando con un cliente que no es de Argentina, en una migración de un software escrito en COBOL sobre un mainframe con base de datos. En este caso es Oracle, pero no es Oracle Database, sino RPG, es una base, RPG no, sí, RPG. Es una base de datos relacional bastante antigua, que era de Digital. Y justamente el desafío es que tienen cero downtime, no pueden parar, no pueden hacer un Big Bang, no pueden estar un fin de semana migrando. Entonces el diseño es construir, ir migrando módulos hacia Java y que interceptar las grabaciones sobre una base de datos y duplicarlas sobre las dos. Un poco lo que estaba diciendo recién, este middleware que hablaba recién Matías, ¿no? Obviamente es un extra trabajo que hay que hacer en la migración, pero es la forma de ir migrando modularmente y la forma de evitar que se nos corrompan los datos. Hay software monolíticos o antiguos que son más amigables para la migración modular y otros que son más complejos. Por ejemplo, en el caso que les comentaba de Oracle Forms, en general, la gente que tiene Oracle Forms, migrarlos a Java o a microservicios, lo que hacemos es integrar la aplicación antigua con la nueva, con single sign-on, de manera a ser totalmente transparente para el usuario. En entornos, por ejemplo, de RPG,
o de COBOL, eso se complica un poquito, sobre todo el sign-on, pero trabajándolo se puede lograr. Adelante. Una pregunta más. Obviamente solo para ir cerrando y para que podamos tener las charlas que necesiten tener en el futuro, estamos a disposición de ustedes. Nosotros tenemos diferentes medios de contacto, ahí pueden escanear el QR, pueden tomar los teléfonos de 2 personas de nuestro equipo comercial. Podemos tener las charlas que necesiten. Todas estas decisiones y todos estos procesos deben tener todas las charlas necesarias, ¿sí? Y a veces el primer approach no es el approach final por el cual, con el cual uno concluye, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más. Ahí Cristian pregunta si se pueden mencionar algunas empresas de IA que apunten estos temas. Sí, nosotros somos representantes de esta compañía que les comentaba estadounidense que se llama IONET. Tenemos la representación aquí en Argentina. Después nosotros podemos usar múltiples software que son estándares. Por ejemplo, no sé, Matías en sus desarrollos usa Copilot GitLab, usa muchos software. Usamos muchas veces ChatGPT incluso para resolver temas funcionales, ¿sí? Estamos en tratativas de poder representar esta compañía brasilera que les comentaba recién, que uno tiene que comprarle la caja que migra y mantiene los 2 sistemas, ¿sí? Pero ahí yo les habilito a que nos contacten, lo charlamos y lo vemos. ¿Algo más? No, nada. Bueno, muchas gracias a todos. No les queremos robar más tiempo, no sé si hay alguna pregunta más. Y estamos en contacto, ¿sí? Por favor, tomen nota de los teléfonos y de nuestro acceso. Y les mandamos la grabación ahora un rato. Tal cual, y muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.